Hola, en esta oportunidad vamos a compartir acerca del manejo de dimensiones lentamente cambiantes con SQL Server Integration Service. Mi nombre es Carlos Andrés González y pertenezco al Core Group de la comunidad de inteligencia de negocios intermeso-bi.com. Bueno, para empezar vamos a ponernos un poco en contexto de lo que es una dimensión lentamente cambiante. Para eso pues vamos a hablar un poco de los sistemas transaccionales que se ven actualmente en cualquier compañía. Por ejemplo, tenemos una tabla de clientes donde tenemos la información del número de identificación del cliente que nos va a servir como llave, ya que este campo pues comúnmente pues no se puede que sea único y no se repita para diferentes clientes. Tenemos el nombre, el apellido del cliente, la ciudad del cliente y el tipo del cliente. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, determinado cliente en el año 2008 estaba en la ciudad de Cali y ahora a partir de enero del 2009 se encuentra en la ciudad de Bogotá? Si yo quisiera sacar un informe de las ventas que se hicieron en Bogotá en el año 2008, las ventas que hizo este cliente que se encontraba en el año 2008 en la ciudad de Cali se le van a sumar a Bogotá, ya que no tengo la información histórica de cómo o de cuándo este cliente estuvo en determinada ciudad. Para eso es que nos sirven las dimensiones lentamente cambiantes, para guardar un versionamiento de determinada tabla donde yo puedo decir este cliente entre qué fechas estuvo en qué ciudad. Para esto pues vamos a ver un ejemplo, no con la tabla de clientes sino con la tabla de productos. Por acá tengo una tabla que se llama, una base de datos que se llama bodega datos, y dentro de las tablas tengo una tabla que se llama dimensión producto. Esta tabla dimensión producto pues va a tener una llave que va a ser una llave subrogada. La llave subrogada es una llave que no depende de nada del negocio, sino que simplemente es un autonumérico que tenemos en nuestra tabla para identificar cada registro como único. La llave del negocio va a ser el código del producto, que ahora en estas tablas de dimensiones lentamente cambiantes va a poder cambiar. ¿Por qué va a poder cambiar o por qué va a poder generar varios registros con el mismo código del producto? Porque si, por ejemplo, yo el año pasado tenía mi producto a determinado valor, pues acá voy a tener ese producto, un registro con ese producto del año pasado, qué valor tenía. Pero si este año ha cambiado el valor del producto, pues entonces voy a tener otro registro que me dice actualmente cuál es el valor que tiene este producto. Este es el manejo como de las llaves del negocio y de las llaves subrogadas. También pues entonces por acá tenemos obviamente la fecha inicial y la fecha final en la que un registro está activo. Para esto pues vamos a iniciar por acá. Voy a ingresar a mi SQL Server Business Intelligence Development Studio y voy a crear un nuevo proyecto. A este proyecto pues lo voy a llamar dimensión lentamente cambiante. Listo, y va a ser un proyecto de Integration Service. En este momento pues lo primero que voy a hacer es crear una conexión. Lo primero que voy a hacer no es crear una conexión, sino voy a arrastrar una tarea de data flow sobre mi diseñador de Integration Service. Al darle doble clic sobre el data flow me va a pasar a otra área del diseñador de Integration, donde voy a seleccionar cuál va a ser el origen de datos de mi dimensión lentamente cambiante. Por acá pues le voy a cambiar el origen de datos, va a ser una base de datos que tengo en mi instancia local que se llama intermeso. Luego de esto pues le voy a dar doble clic para configurarlo. Entonces acá voy a crear una nueva conexión. Esta conexión pues es una conexión precisamente a localhost, a la base de datos intermeso, y la tabla que voy a utilizar para traer la información de allá es la tabla de productos. Por acá la puedo previsualizar y me está trayendo toda la información de los productos que tengo en mi base de datos transaccional, donde la llave va a ser el código del producto, ya que no estoy guardando información histórica cada vez que cambia alguna de la información que pertenece a cada uno de los registros. Voy a dar clic en OK y ahora lo que voy a hacer es arrastrar mi componente de Slowly Changing Dimension, que es el que vamos a ver en el día de hoy. Arrastro el pipeline de SUSES sobre la tarea de Slowly Changing Dimension y ahora voy a dar doble clic sobre esta tarea. Fijémonos que se ha lanzado un asistente
la tarea de Slowly Changing Dimension es la única tarea de Integration Service que lanza un asistente para su configuración. El resto lo que lanzan es una ventana de propiedades donde las podemos configurar. Entonces es algo muy importante que podemos ver acá. Le voy a dar clic en siguiente y lo que me pide es que seleccione cuál va a ser la tabla que voy a cargar desde el origen de datos que ya había seleccionado. Entonces voy a crear por acá una nueva conexión, una conexión a mi instancia local de SQL Server, y la base de datos que voy a seleccionar es mi base de datos bodega datos. Por acá testeo mi conexión, ha sido una conexión satisfactoria, ok, y voy a seleccionar una tabla de mi bodega de datos. La tabla que voy a cargar obviamente es mi tabla de dimensión de productos. Ahora pues necesito definir cuál va a ser el business key de la tabla de destino. El business key pues va a ser el código del producto. El resto no van a ser parte de la llave. Como ya les dije, el business key sí se va a poder repetir dentro de la tabla. El key, la llave subrogada, es la que va a ser un identificador único autoincremental, que va a ser en este caso el ID del producto. Le voy a dar clic en siguiente. Entonces pues acá me dice cómo quiero manejar cada una de las columnas que tiene mi tabla. Entonces por acá voy a seleccionar cada una de mis tablas. Por ejemplo acá, los que yo le digo que son un valor fijo, ¿qué va a pasar? Si este valor fijo llega a cambiar en el origen, el paquete de integration va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Por ejemplo, en una tabla de clientes nosotros tenemos un campo que es la fecha de nacimiento. Nosotros sabemos que la fecha de nacimiento de un cliente no se va a poder cambiar. Si se cambia, entonces se está incumpliendo con una regla del negocio. En este momento se podría partir el paquete. Esa clase de columnas serían las que nosotros deberíamos definir como Fixed Attribute. Pero por ejemplo, el otro tipo de atributo que tenemos es un atributo cambiante. Los atributos cambiantes, ¿cuáles son? Los que no importa para mi negocio que se actualice la información. Yo no quiero que guarde un registro histórico de ese campo, sino lo que quiero es que se actualice sobre el registro existente. Y la información histórica o las columnas que yo defina como atributos históricos son los que al cambiar en el origen, en el destino, lo que va a hacer es crearme un nuevo registro en esa tabla en la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, si el costo unitario cambia, quiero que me guarde un registro histórico. Si la línea cambia, quiero que lo cambie sobre el registro existente. Lo mismo si cambia, por ejemplo, la presentación del producto, quiero que lo cambie sobre el registro existente. Si cambia el nombre del producto, quiero que me guarde esa información histórica del mismo, al igual que si cambia el valor unitario, quiero que se guarde la información histórica. Entonces, cuando cambie el costo, el producto o el valor unitario en nuestro origen de datos, en el destino se va a crear un nuevo registro. Pero si cambia la línea o la presentación, en nuestro origen, en nuestro destino se va a actualizar sobre el registro existente. Así es como funcionan los diferentes tipos de atributos que nosotros definimos en las dimensiones lentamente cambiantes. Le voy a dar por acá clic en siguiente. Me dice cómo quiero manejar mis atributos fijos. Como de no definir ningún atributo fijo, le voy a dar clic en siguiente de nuevo, y por acá pues en mis dimensiones lentamente cambiantes tipo 2 las tengo de dos tipos. La primera es donde yo voy a decirle cuál es el registro que está actualmente activo, y el resto de los registros estarían inactivos. Para esto, en la tabla de destino tengo que tener una columna bit que me ayude a manejar este tipo de escenarios. Pero el otro tipo de escenario que tengo es el que me dice entre qué fecha estuvo activo un registro. Entonces ese va a ser el que vamos a utilizar acá. Aunque los dos son dimensiones lentamente cambiantes tipo 2, las podemos manejar o ya sea diciendo cuál es el registro que está activo actualmente, o guardando un registro de las fechas en las cuales estuvo tal información vigente en ese registro. Entonces por acá le digo, quiero guardar las fechas iniciales y finales de los registros expirados. ¿Cuál va a ser la columna que en la tabla de destino maneja la fecha inicial? Pues va a ser una columna que se llama fecha inicial, al igual que la columna que va a manejar la fecha final. Entonces va a ser la columna fecha final, y que se va a poner dentro de este registro. Entonces dentro de este registro lo que vamos a poner
es la hora en la que corrió este componente para actualizar la información. Le voy a dar clic en siguiente, voy a habilitar mis miembros inferidos y por acá ya le doy clic en finalizar. De esta manera pues he creado mi componente de dimensiones lentamente cambiantes. Por acá, si nos fijamos, lo que ha sucedido es que según los pasos que yo estoy configurando en el asistente, pues él me va a agregar una serie de tareas para llevar mi información desde el origen al destino, ya sea que si el registro es nuevo lo inserta, si ya existe y tiene atributos cambiantes lo actualiza, o si ya existe y tiene atributos históricos que han cambiado en el origen, pues va a insertar un nuevo registro. Por acá pues vamos a ver en nuestra tabla de dimensión producto, no hay ningún registro hasta ahorita. En nuestra tabla de productos, que va a ser la tabla de origen, hay 17 registros en este momento. Al correr nuestro paquete, pues los 17 registros se insertarán en la tabla de destino. Por acá pues vamos a correr el paquete para verlo y luego vamos a hacer unas actualizaciones. Listo, creo que por acá ya terminó de correr. Listo. Si nos fijamos y volvemos a hacer la selección sobre la tabla de la bodega de datos dimensión producto, podemos ver que ya se insertaron los 17 registros y la fecha final está nula en estos registros, ya que todos los registros están actualmente activos, o sea, es el registro vigente. Lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a hacer esto. Sobre la tabla de productos vamos a actualizar un producto, se va a crear el registro histórico y en ese momento es que se crea la fecha final. Cuando la fecha final es nula, ese es el registro que está activo. Cuando tiene una fecha final es porque ya no está vigente, ya es una información histórica que tenemos. Entonces voy a editar por acá la información de productos. Por ejemplo, al producto Chivas Regal le voy a decir que ya no vale 75.000, sino vale 80.000. Al decirle que vale 80.000, pues entonces, como le había dicho que el valor unitario me iba a guardar registros históricos, en este momento se crearía un nuevo registro en la tabla de destino. Si yo actualizara, por ejemplo, en el registro de Absolute Pepper, de vodka Absolute Pepper, la presentación, y ya no le dijera que es botella, sino por ejemplo le dijera que es 6-pack, pues esta información del Absolute Pepper ya no me guardaría un registro histórico, sino que se actualizaría la presentación sobre este registro, porque le dije en el asistente que iba a ser un atributo cambiante. Vamos a correr de nuevo nuestro paquete por acá para que cree un nuevo registro y actualice la información de Pepper en el destino. Por acá pues acaba de correr. Si nos fijamos, vamos a volver por acá a nuestra base de datos, vamos a ir por acá al destino, no está en la tabla de productos, esta es. Entonces, Chivas Regal, le habíamos dicho que valía 75.000 y Absolute Pepper está en botella, lo vamos a cambiar a 6-pack sobre el mismo registro. Si nos fijamos, en este momento hay 17 registros, quedarían 18. Acá vamos a fijarnos, por ejemplo, el Absolute Pepper, como cambió la presentación no me guarda registro histórico, entonces la cambió sobre el mismo registro que ya existía. Al Chivas Regal le puso hasta qué fecha estuvo activo, que pues sería hasta hoy a las 8 de la noche, pero por acá abajo me crearía un nuevo registro donde dice que ahora el valor es de 80.000 pesos. De esta manera es que se manejan las dimensiones lentamente cambiantes. En este momento pues lo hicimos con una dimensión lentamente cambiante tipo 2 que maneja la fecha inicial y la fecha final, pero también lo hubiéramos podido hacer con una columna de tipo bit que me va a decir cuál va a ser mi registro que actualmente está activo, y el resto de los registros de ese mismo componente pues serían registros que estaban inactivos. Muchísimas gracias, creo que ha sido todo por hoy. Espero verlos en una próxima ocasión. Hasta luego.